Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro, el programa de educación que cada jueves a las 7:30 de la noche se transmite por Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta noche vamos a conversar de un tema interesante, de un tema importante, de un tema motivador, ahora que las medidas de la pandemia se han flexibilizado, y es la relación que tiene la educación con los museos. Todos hemos visitado un museo desde nuestra más tierna edad, tenemos los recuerdos, sin duda, museos pequeños, museos locales, museos famosos como el Louvre, el Museo Británico, el Museo Nacional también, el Museo del Alabado en Quito, varios museos que nos dan su esencia, que nos dan varios aprendizajes también. Hay diversos especializados que nos permiten aprender. El hecho de aprender les vincula con la educación, pero hay muchas más intersecciones entre la educación y los museos. Son varias las relaciones que se dan entre estos sitios enigmáticos y mágicos, también podríamos decirlo, y el acto educativo. Ahora que el COE ha flexibilizado las medidas de la pandemia, les invitamos a que visiten los museos, y esta noche conversaremos sobre la importancia que tienen estos, llamemos, repositorios de memoria, más luego nos dirán más precisamente aquello, las relaciones que se dan con el proceso educativo, y para ello esta noche nos acompañan dos profesionales, docentes, académicas, especialistas en este tema, y ellas son Lucía Durán, docente de varias universidades del país, gestora cultural, investigadora, docente universitaria de posgrado. Fue secretaria de Cultura de Quito en el año 2009, fue miembro ad honorem del Comité Externo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y actualmente es directora ejecutiva del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Y también nos acompaña Romina Muñoz, quien es investigadora, curadora, docente, fue integrante de la Comisión Académica de la Carrera de Artes Visuales y miembro del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE. Fue directora de investigación en la Universidad de las Artes, tiene una licenciatura en artes visuales y un máster en arqueología. Ha realizado varios proyectos curatoriales e investigativos sobre el arte moderno y prácticas artísticas contemporáneas. Damos la bienvenida, agradecemos que estén esta noche con nosotros, y para entrar en el tema, en este tema apasionante, Lucía, por favor, cuéntanos, ¿qué es un museo? ¿Y cuál es la razón de ser del museo? Qué sé yo, desde cuándo hay todo aquello que sería como una necesaria introducción a este tema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Andina. Un placer compartir este espacio contigo y con Romina Muñoz, directora del MUNA, para discutir sobre museos y educación. Me preguntas sobre el sentido del museo, el origen, su digamos, una posible definición. Y creo que en el campo de los museos, sobre todo en América Latina y los museos de la periferia, digamos, no los museos centrales que mencionaste en un inicio, ¿no? Este ha sido un debate central, porque muchos museos en la región no son museos en el sentido canónico, decimonónico, digamos, no vienen de esas largas tradiciones nacionales, sino también, más bien, digamos, son museos que se han ido construyendo en el tiempo, que son museos de unas jóvenes repúblicas, que son, cuyos orígenes están en unas colecciones determinadas, ¿no es cierto?, que expresan también unas relaciones de poder en las sociedades que les han dado origen, y que conscientes de ese proceso, digamos, de su propio origen, de sus pecados de origen, llamémoslo así, los museos han ido haciendo una reflexión crítica, por lo menos de 3 décadas en América Latina, para hacer un profundo revisionismo de los discursos sobre los cuales se asientan, de las colecciones que albergan, de los sentidos que pueden tener en el presente los espacios museales, y de cómo ir renovando esas prácticas constantemente, cómo no quedarse anclados, ¿no?, en los discursos de la identidad, de lo nacional, estos discursos fijos, estables, sino más bien dar cabida a otro tipo de sentidos y prácticas, ¿no? Por ahí me parece que es un poco el debate actual sobre los museos.
debate actual de los museos, esta perspectiva, datos muy importantes, no la concepción decimonónica, esa visión clásica, quizás que puede surgir como una primera imagen. Romina, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué rol cumplen los museos en la preservación de la memoria, en la preservación del patrimonio, en un país, en una sociedad, en una cultura, en una comunidad? Gracias por estar con nosotros. Hola Alexis, gracias por la invitación, gracias a Landina y a Lucía, qué bueno compartir con ella en este espacio. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Los museos, bueno, tienen muchas tareas, ¿no? Conservan, exponen, alimentan colecciones artísticas, culturales, vinculadas a la memoria, a la historia cultural del país. O sea, nos ayudan desde la custodia, el cuidado, ¿no? de ciertos bienes materiales y la puesta en valor también de prácticas culturales intangibles, a repensarnos, ¿no? En el caso del Museo Nacional, que es un poco el que represento, ¿no? Nos ayuda a repensar también la idea de la nación, ¿no? Desde una mirada más amplia, la forma en cómo hemos construido ese relato, ¿no? Y justamente porque son muchos los territorios, las personas que transitas en este espacio y hay una serie de procesos migratorios, intercambios, ¿no? Disputas que justamente van marcando nuestro camino día a día y un museo tiene que estar atento a esas coordenadas. Pero como lo dijo Lucía, hay diferentes tipos de museos y obviamente en diferentes territorios y dependiendo de cada territorio va a cumplir un rol. Y claro, no sé, estoy pensando en que hay museos locales, por ejemplo, que trabajan de forma más específicas con las características, preocupaciones de un lugar en concreto, ¿no? En el caso quizás del Museo Nacional tiene otro rol, otra va a ser su deriva, ¿no? Y que justamente va a tener, como te decía, ese objetivo, ¿no? Que es presentar la forma en cómo hemos construido nuestra idea de la nación, pero justamente también atento a estos debates contemporáneos, ¿no? Y al lugar en el donde nos inscribimos dentro de Latinoamérica. Y ahí, como repositorios de memoria de los museos, pero como por una información general para nuestro radio escuchas, ¿qué otros repositorios de memoria hay? ¿Qué podrían decirse, además de los museos? Los archivos, las bibliotecas. Los archivos, las bibliotecas, todos esos, que sigo, las hemerotecas, también el tema de los periódicos, pero en esta noche estamos enfocándonos en el museo y la educación y vamos a este pequeño corte, a un primer corte musical y volvemos para conversar más sobre el museo, la educación, el aprendizaje, la vivencia en el espacio de la memoria con Lucía Durán y Romina Muñoz. Regresamos en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversando sobre la educación y los museos, el museo y la educación. Apreciada Lucía, ¿cómo se ha venido trabajando la relación de los museos con la educación? ¿Cuáles son esos nodos, esas relaciones, esa, qué sé yo, conceptualización del rol educativo del museo? No, siguiendo un poco con tu reflexión previa, ¿no? Sobre los museos como espacios o repositorios de memoria, ¿no? Eso nos lleva a pensar cómo hay un relativo consenso en torno al carácter educativo de los museos. Cuando tú miras la experiencia y la reflexión que hay en el campo museal en los últimos, diría yo, 20 años, todos están debatiendo la cuestión educativa. Pero ¿cómo debatir la educación en un contexto de transformación del pensamiento, en donde la propia educación, tal como la hemos entendido, está puesta, digamos, en duda, es el objeto de la crítica académica, de la crítica de las comunidades educativas mismas, ¿no? Y cómo esta memoria que guardan los museos, sabemos que es una memoria que no, digamos que puede ser en determinados casos una memoria selectiva, una memoria
que evidentemente olvida ciertos aspectos de la historia o digamos, por ser constituida por una colección específica, deja de lado a otros sujetos, a otros actores de la historia también. Entonces, eso nos lleva a pensar siempre que el rol educativo del museo tiene que ser en principio un rol plural, es decir, no se puede limitar a transmitir o a reflexionar sobre su propio repositorio en un sentido conductista, ¿no es cierto?, de transmitir conocimiento, de reproducir el sentido común que se ha instalado sobre determinadas historias y memorias, por ejemplo, sino que más bien ese rol educativo del museo, entendiendo que es un rol central de los museos hoy por hoy, tiene que ver con cómo amplías esas memorias, cómo vuelves a los museos en espacios polifónicos, cómo esas otras memorias y esas otras historias tienen cabida, pero siempre comprendiendo lo que, digamos, que estas relaciones se dan siempre en entornos de desigualdad, ¿no? Es decir, el museo es el que tiene el discurso, por tanto está en una relación de poder con los sujetos que participan en él, que ven las exposiciones, que van los investigadores que están removiendo, digamos, esos archivos y esas memorias. Entonces, entender esta relación asimétrica creo que es muy importante en la tarea educativa de los museos. Una de las frases más, digamos, o de las definiciones más movidas en las últimas décadas alrededor de los museos ha sido una que acuñó Marie-Louise Prat, la crítica literaria, que fue pensar el museo, o sea, pensar en la idea de la zona de contacto, como este espacio en donde confluyen culturas, pero no confluyen de manera armónica, ¿no es cierto? Siempre en una relación de desigualdad en contextos de imperialismo y colonialismo. Y luego esta idea de la zona de contacto la toma la antropología, la toma James Clifford, y lleva a esto al Museo Etnográfico, al Museo Nacional, para pensar cómo los museos podrían hoy, en el contexto contemporáneo, en el contexto postcolonial, en el caso de él está mirando los museos centrales, ¿no es cierto?, metropolitanos, ¿cómo podría pensarse el museo como un espacio en donde en efecto entren en juego culturas, memorias, historias que de otra manera no se cruzarían, ¿no? ¿Cómo podrías tener en un mismo espacio, estoy pensando en el MUNA, Romina, cómo podrías tener en un mismo espacio, ¿no es cierto?, estás ahí, que es un poco el ejercicio de un museo nacional, ¿no? Tienes piezas arqueológicas de miles de años, frente a arte republicano, con esa herencia europea tan marcada, pero luego tienes todas estas lecturas indigenistas, ¿no?, que se dan sobre la nación. Entonces, como en un mismo espacio conviven, coexisten, y ese diálogo que se produce en el museo es único, solo se produce en los museos. Eso es una cosa fantástica para trabajar en términos de educación. O sea, esas conexiones y esas relaciones que no neutralizan la historia, que no la despolitizan, sino que pueden permitir una reflexión crítica que sale del sentido común, que sale de esa categoría pedagógica clásica y permite construir nuevos conocimientos o nuevas relaciones entre los sujetos que van a los museos, los llamamos visitantes, y esos archivos y esas memorias que los museos pueden poner en juego bajo distintos relatos, curadurías e investigaciones. Muchas gracias, muy importantes reflexiones. Básicamente, esta que tú planteas de la lectura de la historia, sabemos que tenemos pues conocimiento de que incluso en el siglo XIX aún se exhibían a personas africanas en los museos, ¿no? Desde una perspectiva, como tú decías, colonialista, agresiva incluso. Lo otro que tú manifiestas del museo y el discurso del poder, es decir, que estamos en una constante definición y redefinición sobre el carácter discursivo que se da en el museo para ver qué transmisión estamos dando a los espectadores. ¿Y cómo se paliaría esa unilateralidad para generar una especie de diálogo? ¿Es posible un diálogo con los visitantes? Bueno, claro, o sea, creo que lo que acabas de mencionar, ¿no? Es una crítica. Bueno, evidentemente todo museo plantea un discurso, ese discurso es objeto de revisiones. O sea, seguramente Romina nos va a contar después cómo el MUNA, por ejemplo, encara esta dificultad enorme que tienen todos los museos en Latinoamérica de reescribir esos discursos nacionales sin volverlos a congelar, sin hablar de multiculturalismo, por ejemplo.
o sin reeditar esas formas de representación como la que acabas de mencionar, Alexis, que es representar al otro casi que como una caricatura, como una, ¿no es cierto?, emular la vida dentro del museo. ¿Cómo salimos de esa representación etnográfica, digamos, en un contexto en que los sujetos tienen plena voz, participan políticamente y tienen sus propias formas de representación? Entonces, la tarea de construir ese discurso y de armar un discurso plural es de enorme complejidad, ¿no? Y tiene que ver con cómo los museos encaran la investigación y cómo enfrentan ese complejo proceso de contar un relato plural, polifónico, diverso, y cómo desestabilizarlo también constantemente. Pero tiene que ver también con unos sujetos críticos, ¿no? Quienes van a los museos y quienes no van a los museos, ¿no? Ese debate entre para quiénes está ahí el discurso y qué capacidad traen, ¿no es cierto?, para esa lectura desde distintas sensibilidades. La experiencia en un museo no solamente es una experiencia intelectual, por supuesto es afectiva, ¿no? Se apela a los afectos, tiene que ver con la espacialidad del cuerpo, es una experiencia sensorial, no solamente esa lectura que vas, ¿no es cierto?, escolar, a repetir, te tiene que poder transformar esa visita, ¿no? Desde lo estético, desde lo político, te tiene que poder generar algo. Y los sujetos que van a los museos son, por supuesto, críticos, que están ahí para hacer su propia lectura y aportar en ese diálogo. Y una preocupación grande de los museos es qué hacer con quienes no van, ¿no? ¿Qué hacer cómo establecer puentes y diálogos con quienes no tienen la experiencia de visita, por un lado, digamos, la sociología de la cultura investiga esto ampliamente, ¿no? Estas razones por las cuales existen barreras de acceso al campo de los museos. Y esta tarea implica también renovar los discursos de cara a esos públicos que los museos tenemos la tarea, digamos, de acercar a la memoria, a los relatos, a los repositorios, a lo que contenemos, a todo aquello que contenemos. En verdad, interesante reflexión. Me trajiste a la memoria, hace 30 años visitaba el Etnografiska Museum en Estocolmo y habían un stand de cada país. Y digo, quiero ver el de Ecuador. Y el de Ecuador era un pequeño espacio con un póster del Barcelona, con un póster de una mujer muy rubia y ojos azules, semidesnuda, y abajo una especie de zapatería. Entonces eso me parecía como, o sea, nosotros no somos eso en sí, o no solo somos eso, pero como una representación que tú manifiestas, ese repensarse. Eso fue hace 30 años, imagino que han variado estas representaciones del otro. Apreciada Romina, normalmente los alumnos visitan el museo, van con su profesora, tienen su guía que nos deja, lo recuerdo claramente, atónitos, escuchando las explicaciones y mirando las figuras, los cuadros, qué sé yo, los pósters indicativos, y se concibe que los museos visiten a las escuelas o a los alumnos, se han generado procesos o ahora se genera como una política del museo visitar las escuelas. Recuerdo una publicación muy interesante del Ministerio de Cultura hace unos 5 o 6 años, donde que era un libro que se basaba para niños con figuras del museo y juegos, pero se va más allá. O cuéntanos tú sobre ello, por favor. Bueno, hay varias estrategias, eso siempre es un reto, ¿no? Y claro, yo creo que un poco la pandemia, dentro de toda la complejidad, sí nos planteó la posibilidad de aprovechar la virtualidad, ¿no? Y yo sí creo que la virtualidad está para quedarse, ¿no? Y hay que aprovecharla. A pesar de que nosotros sí apelamos a que la gente vaya de forma presencial, porque de nuevo hay una serie de cosas que efectivamente lo virtual genera, pero la presencialidad yo creo que nos permite, que se da más lugar al azar. Y eso yo creo que es fundamental en la práctica educativa, crítica, en una práctica educativa no formal, que creo que es lo interesante del museo, ¿no? Nosotros, bueno, desde el MUNA,
Hemos hecho algunas estrategias de videos, comentando obras, recorridos especializados para colegios, que han sido muy hermosos. Hemos llegado a escuelas de Esmeraldas, de Babahoyo, colegios fiscales, colegios particulares de diferentes tipos, con estos recorridos mediados, y eso es algo que no queremos detener. Porque claro, estamos hablando de que estamos conectando con otras provincias, y eso nos parece un trabajo muy hermoso, ha sido algo muy lindo, y también tenemos esta idea de la obra comentada, que es una estrategia que es muy informal, es un video informal donde alguien del museo o algún invitado comenta una obra simplemente sin ninguna, no hay un relato académico, sino es muy de la experiencia frente a la obra, y esto sí está trayendo más visitas y bueno, aprovechar la virtualidad, ¿no? Las galerías virtual que ahora estamos manejando en cada una de las sedes, porque el MUNA, en el caso del Museo Nacional, es esta estructura muy compleja. Son 5 museos, ¿no? Que están que se coordinan, ¿no? En esta pequeña red del Museo Nacional, ¿no? Son unos museos nucleares que coordinan unos museos, y en mi caso somos 5 museos que estamos conectados: Ibarra, Esmeraldas, Chillogallo y Camilo Egas. Y lo que hemos hecho también para un poco llegar, ¿no?, a este nuevo público es activar las redes de estos museos más pequeños que no tenían activa un Instagram, Facebook, y eso ha sido como clave, ¿no? También articularles, darle más presencia, eso ha sido como uno de los grandes retos de este año, desde que yo asumí un poco la dirección, darles más presencia, y también darles una imagen independiente, porque cada museo tiene una identidad de función de lo que custodia, del lugar en el que está, del equipo que lo conforma. Entonces eso es importante también, que esta personalidad del museo se mantenga para que la gente pueda optar también. Y saber que no es una sola cosa. Los museos no todos son iguales, cada uno tiene una imagen, un cuerpo de conocimientos y obras que pueden presentarte, y eso yo creo que es importantísimo. Y creo que eso es algo que a veces no se entiende, y a veces sí. Yo creo que en esta idea de unificar, ¿no? Estoy pensando en la lógica institucional, ¿no? En el caso del Ministerio de Cultura, vamos a unificar la imagen de todo, ¿no? Eso es algo que poco a poco hemos ido logrando mantener, ¿no? De que se respete la personalidad de cada institución. Muchas gracias, Romina. Digamos que desde la pandemia, más bien, trajo una especie de mecanismos para vincular desde lo telemático, desde las sesiones Zoom, desde los enlaces, no sé, me imagino Facebook Live, Twitter, toda esta dinámica que, pues como lo dices, debe continuarse. Y aparte de estas perspectivas como desde la técnica, hay una política establecida, digamos, imagino coordinan con el Ministerio de Cultura, aspectos desde la política, desde los objetivos del desarrollo para vincularse a la educación desde otra perspectiva. Yo creo que ese es un poco el sentido del museo, sí, o sea, yo un poco lo digo más sí, más que de una política pública, o sea, nosotros, el museo es un disparador de posibilidades infinitas, ¿no? Yo te puedo decirlo un poco lo que el museo hace, no sé si atado necesariamente a esa política, que es justamente algo que mencionó Lucía, es la necesidad de reivindicar experiencias a diferentes niveles. Hay algo que el museo, en esta relación que tiene con la educación, es que tiene la posibilidad de dar espacio a actividades grupales, pero también al silencio, ¿no? Los espacios individuales. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? A mí me interesa mucho pensar el museo como un espacio de refugio también, ¿no? No solo como un espacio donde uno va a aprender, ¿no? Y efectivamente eso nos lleva a repensar también o la idea que tenemos de conocimiento, de educación. O sea, la educación no es solo la educación de que alguien te está diciendo algo, sino tiene que ver con una educación que eso lo que Lucía comentaba sobre la idea de los sentidos, ¿no? De esa reivindicación de otro tipo de sentidos, otro tipo de experiencias. El silencio, la soledad también es importante en ese sentido. Entonces yo creo que, de nuevo, el museo un poco
en esa conexión que tú dices con educativo, tiene que pensarse desde diferentes planos, ¿no? Sí, articularse con los colegios, articularse con las universidades, articularse, eso es una tarea que tiene que sostener y que la ha tenido históricamente, con los académicos, el discurso especializado, pero también con la idea de, ok, estoy en la calle sola y necesito refugiarme y tengo la posibilidad de ir a este lugar donde me siento segura. El museo tiene que dar esa opción, esa posibilidad, ese sentir este espacio de seguridad. Entonces, en ese sentido, no es solo un espacio de generación de contenido, sino es un espacio que también puede posibilitar al cuidado, a la creación o, por supuesto, ¿no? Y claro, yo creo que eso también, esa variedad de matices, la da porque es un espacio que no tiene certificación, ¿no? O sea, que te permite, es un espacio que se escapa de la certificación, ¿no? Regular, educativa. Entonces, esto te permite un nivel de experimentación que a veces no se pueden llevar en ciertas instituciones formales, ¿no? Entonces, yo pienso un poco el museo con ese rol de desestabilizar, ¿no? Algo que tú, un poco retomando, algo que nosotros tenemos como una idea de recuperar, ¿no? Porque emprendimientos de este tipo, de llegar a las comunidades, no son nuevos. En este mismo país, bueno, el Museo Nacional viene del Museo del Banco Central, ¿no? Que se crea en 1969, y que justamente nosotros lo que hicimos fue de alguna manera, el ministerio lo que hizo fue recoger el traspaso de las funciones culturales, fueron luego al Ministerio de Cultura, pero este museo es parte de ese museo, ¿no? Que se crea en el 69, y el Museo del Banco Central tenía un proyecto muy hermoso en los 80, que ese era el museo móvil, ¿no? En donde ellos con este bus iban a las comunidades alejadas y tenían esta famosa maletita, ¿no? Es un proyecto muy innovador para el periodo, y yo creo que es un proyecto que nosotros ansiamos con muchas ganas de recuperar, ¿no? Bueno, claro, en ese momento quizás era porque no habían tantas sedes. Hoy el ministerio tiene una red mucho más amplia, ¿no? Entonces ya hemos acortado ciertos caminos, pero bueno, tenemos muchas deudas, ¿no? Todavía. Muchas gracias, Romina. Lindísima reflexión también, el espacio del silencio, de la seguridad, de el estar contigo mismo. Así, queridos radioescuchas, el MUNA está abierto, el Museo de la Lavada está abierto, los museos están abiertos, vayan y visítenlos y reencuéntrense con el silencio también. Vamos a una segunda pausa musical y luego continuamos con este diálogo con Romina Muñoz y con Lucía Durán sobre los museos y la educación. Volvemos luego de esta preciosa canción. Querida Lucía, la pandemia cerró los museos. Durante ese tiempo, ¿de qué manera se vincularon estas instituciones con las instituciones educativas de la sociedad? Se usaron las TICs para la educación, nos decía Romina. Se decía que estas estrategias, obviamente no aplicables en pandemia, de ir a visitar, se van a plantear, pero durante la época de pandemia no es que permanecieron cerrados, estaban realizando actividades de diverso orden. ¿Cómo funcionó en la pandemia un museo y cómo se vinculó con la sociedad? Bueno, voy a contar de manera específica la experiencia del Museo Casa del Lavado en Quito, ¿no? Nosotros somos un museo que, digamos, guarda, custodia un patrimonio arqueológico nacional de alrededor de 5.000 artefactos, 5.000 piezas de 14 culturas del Ecuador. Esta diversidad, digamos, reconocible en el pasado, tiene que podernos decir algo en el presente, ¿no? Desde el principio de nuestro trabajo. ¿Cómo acercamos a los sujetos del presente a un pasado milenario? Que de ese pasado puede ser activado hoy a través de exhibiciones temporales, a partir de procesos educativos, de proyectos de trabajo en red, que pueda dar algún tipo de respuesta a las preocupaciones, a las demandas de una sociedad en el presente. Porque es un enorme reto, sobre todo cuando estás trabajando con miles de años, ¿no es cierto? Cuando estás hablando de las culturas milenarias del Ecuador, podrá ser el mismo reto para otro tipo de museos. Romina hablaba de la identidad, cómo la identidad de cada museo tiene que ver, obviamente su especificidad viene dada por esa colección en muchos casos, ¿no? Cómo tu repositorio, tu archivo te va hablando.
y cómo le haces hablar también a partir de ciertas preguntas. Entonces, el Museo Casa del Alabado, lo que se planteó, digamos, nosotros, como bien dice Alexis, nunca cerramos. El museo estuvo activo todo el tiempo, en los primeros meses de encierro incluso. Digamos, el museo abrió tempranamente, abrió a los 6 meses de inicio de la pandemia, ya decidió abrir sus puertas. Eso fue una toma de posición, podíamos hacerlo, teníamos el apoyo de un museo privado, de una fundación, y su directorio empujó para que esto fuese posible. Pudimos abrir las puertas y pudimos, digamos, realizar una discusión interna muy importante. Tomamos una posición. Primero, abrir las puertas y estar ahí trabajando, digamos, de los pocos espacios culturales de la ciudad que podían hacerlo, debían hacerlo, lo asumimos como una responsabilidad con la sociedad, con todas las medidas, obviamente, de bioseguridad que en ese momento eran imprescindibles y continúan siendo. Pero por otro lado tomamos otra posición que fue no virtualizar la experiencia. O sea, el estar en contacto, el museo es un museo de arte, se define a sí mismo como museo de arte precolombino, no de arqueología, por tanto las piezas están exhibidas desde su cualidad única y desde una mirada estética, ¿no? Para ser apreciadas en su carácter único, ¿no? Esa es un poco la museología, la puesta en escena del museo es esa, pero también esto implica que tú tengas lo que Romina decía hace un momento, intimidad, que tú puedas establecer una conexión con estos artefactos que no se va a producir en los entornos digitales. Pero sí puedes hacer un trabajo digital, que es precisamente el que nos has invitado, sobre el que nos invitas a conversar, Alexis, que es un trabajo educativo. Es decir, lo que puedes hacer a través de lo virtual, y en lo que nos enfocamos muchísimo y trabajamos meses en el desarrollo de programas digitales, no de virtualizar la experiencia y dar un tour de 360 grados a las salas del museo, eso no lo vamos a hacer, pero sí, no lo hicimos, quién sabe en el futuro nos replanteamos eso también, pero fue una toma de posición particular al alabado, a la Casa del Alabado, de no hacerlo, pero nos dedicamos a hurgar en nuestros propios archivos y construimos un programa educativo muy importante que se llama Educa Alabado. Es un aula virtual de arqueología que está presente en colegios y escuelas del país, está presente con comunidades de migrantes del Ecuador en el extranjero, que está activa y, digamos, entregando información, conocimiento, investigación, todo lo que el museo ha hecho a lo largo de casi 12 años, está ahí. Todas las investigaciones, los recursos visuales, audiovisuales, mapas de información, recursos de investigación, recursos para profesores, recursos para guaguas, para todos los niveles escolares del sistema ecuatoriano. Digamos, tenemos un Educa Alabado para cada año del sistema educativo. Entonces, es una formación pertinente al currículo escolar. Pero no solamente era importante, digamos, estar con nuestra aula virtual, y estamos presentes hasta hoy con el aula virtual en estos entornos a nivel nacional e internacional, pero era muy importante para nosotros definir también el rol que teníamos en la sociedad. Y una palabra con la que los museos resumimos la tarea educativa es la mediación. Nosotros en los museos hablamos de mediación, y una tarea muy importante que hacemos es la mediación comunitaria. Este puente, este vínculo entre nuestra colección, entre los discursos del museo y la sociedad, la hacen, en el caso del Museo del Alabado, un grupo de mediadores extraordinarios, ¿no? Desde la antropología, desde la historia, desde la arqueología, desde la sociología, es un grupo profesional que trabaja en hacer este trabajo de conexión, ¿no? Esa zona de contacto entre la arqueología y la sociedad del presente, y lo hace muy en vínculo con el territorio en el que trabajamos, que es el centro histórico de aquí. Entonces, un trabajo de mediación comunitaria, por ejemplo, durante la pandemia, con la crisis económica y con la precarización de la vida, se trabajó muy fuerte con otros museos del centro histórico, la red digamos, de la Fundación Museos de la Ciudad, y el Museo de Arquitectura. Nos juntamos y creamos una red que se llamó la Red de Museos por la Vida. Y esta red buscó generar estrategias de mediación y de contención para la población precarizada en la pandemia, con niños, con mujeres, y se creó una red también a nivel internacional que generó un proyecto que ganó un premio del ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, que se llamó Los Ruidos que Somos del proyecto. Y generó estrategias de esto que hablaba Romina, ¿no? De esas otras esferas de sensibilidad. A través del sonido, de los podcasts, de la sonoridad, 8 museos y sus comunidades desarrollaron un trabajo de mediación comunitaria para a través de la voz, ¿no? A través del sonido poder conectar
los repositorios con las preocupaciones en un contexto de pandemia, digamos, en que la reflexión sobre la vida se hacía patente y era necesario. Entonces, digamos, esas son algunas de las estrategias que desde Casa del Alabado hemos desarrollado en un contexto de crisis, pero que, como decía Romina, así como la virtualidad llegó para quedarse, yo creo que estas estrategias de trabajo en red, de mediación comunitaria y de profundización de la tarea de mediación y de educación de los museos están también para quedarse un buen rato, ¿no? Creo que ya son esquemas de trabajo que vamos a profundizar solamente. Y muy, muy importante esta vinculación con la comunidad, este acercamiento que tú manifiestas también recuerdo, el centro histórico, pues con mucha gente muy golpeada por la pandemia, y qué importante que el museo, los museos sean sensibles también a ello. Al mismo tiempo, ¿dónde encontraríamos, Lucía? En la página del museo, ¿verdad? www.alabado.com.es, no sé, me imagino que sí, y ahí está el aula virtual. Tenemos nuestros amigos, radioescuchas migrantes también en España, que tienen sus hijos que quizás nunca vinieron al Ecuador, ¿no? Que son españoles y que quisieran conocer y acercarse a ello. ¿Es verdad esa página? Me equivoqué. Dale. Voy a decirte la página casi, me faltó un dato, www.alabado.org. La página web del Alabado, en las redes sociales del museo, en Instagram y en Facebook están muchos de los recursos a los que pueden acceder. Durante la pandemia trabajamos con comunidades migrantes. Los recursos están ahí disponibles. Como es un programa educativo, digamos, no es un programa al que se accede libremente, porque tiene que ver con, como te explicaba, el currículum educativo. Entonces, en el correo educación@alabado.org pueden escribirnos al museo y el equipo de mediación puede responder a todas las dudas e inquietudes. Quienes quieran participar del programa pueden hacerlo a través de este contacto. Genial. Yo mismo, más luego, no sé si más luego hoy, pero más luego, entraré a esa página. Me parece muy interesante. Visitaba el museo, bellísimo. Es así, los espacios, la Casa Colonial cerca de Santa Clara. Bellísimo. Querida Romina, el MUNA, el museo, digamos, que será más emblemático del país, ¿no? El Museo Nacional, algún amigo mío me decía el Louvre del Ecuador, pues tuvo un proceso particular. Recuerdo que estuvo cerrado un tiempo y se abrió, ¿verdad? Como un proceso de reorganización, de reintegración. Se abrió el 2019, si no me equivoco, o no, antes se reabrió. 2018. Y 2018, de luego vino la pandemia. ¿Y qué proyecciones tienen y qué cosas se hacen en el museo, se quieren hacer? Cuéntanos un poco de qué está estructurado, qué cambios se dieron, lo que más puedas, también en la perspectiva de que visitemos de nuevo. Yo tengo que ir de nuevo al MUNA, que no lo he visto en años. Cuéntanos, ¿cómo está? Sí, bueno, está cambiado, hay unos cambios. Claro, el museo abrió con una nueva propuesta museográfica en el 2018, luego que hubo este traspaso justamente de funciones que te comentaba del Banco Central al Ministerio de Cultura y Patrimonio, y claro, y tuvo grandes retos, logros. Yo creo que uno de los grandes logros que tuvo ese montaje, esa disposición, es que nos invitó a pensar más allá del relato cronológico. Se hizo además en un cortísimo tiempo, se implementó este nuevo museo. Pero claro, esto tampoco no es nuevo, ¿no? En el país, o sea, yo recuerdo algunas exposiciones. El mismo MAC abrió con umbrales en el 2002, me acuerdo, con una exposición también temporal que estaba organizada por temas para pensar justamente en los procesos de modernización del país y en la construcción de la escena del arte. Pero claro, a mí algo que me parece muy interesante de esta reapertura del MUNA es que en esta reapertura había un llamado a pensar críticamente el museo, ¿no? Y lo nacional también.
Y es algo que de alguna manera sostenemos, creo que hay que sostener, ¿no? Y que claro, y justamente ahora cuando nos comparas con el Louvre o con estos museos emblemáticos, es sumamente complejo, ¿no? Sostener este cuestionamiento con toda la carga simbólica institucional, ¿no? Que hay. Pero bueno, también esta reapertura no estuvo exenta de contradicciones. Por ejemplo, se vio un llamado a cuestionar lo nacional, la muestra, por ejemplo, se exaltaba o reivindicar las trayectorias de mujeres, la muestra se exaltaba ciertas figuras masculinas y a veces no terminaba de ser coherente con esa crítica, ¿no? No había mucha información sobre las artistas y los creadores, sobre todo más bien eran estos llamados críticos a pensar lo no sirve, que están muy bien, pero no había mucha información sobre los creadores y esto es algo que nosotros, que de nuevo sí, constantemente nos señalaban nuestro público, visitantes en general, ¿no? Entonces, yo sí creo que hubo un cuestionamiento en esa reorganización a veces por la poca claridad que había. El espacio físico es un espacio muy particular, ¿no? Es un poco enredado. A veces había un exceso de información, tuvimos muchos comentarios porque era un guión muy académico, y que bueno, también lo académico también está trabajado, o sea, hay un discurso de poder ahí también, ¿no? Yo un poco cuando que llegué hace poco, en julio, en julio, ha sido pocos meses, me encontré con un museo cerrado, de nuevo, por la pandemia. Y eso trajo varios desafíos y trajo nuevas posibilidades. Los desafíos fue encontrarte un museo que no estaba utilizado, que es como una casa que no la habitas, que necesitas pintar, reorganizar, cuidar fichas, en fin, porque sí se cerró el museo y no había nada de gente ahí. Y la otra es que, claro, me topé con el desafío de que una de las salas estaba desmontada por unos daños climáticos de mantenimiento, de nuevo, estas deudas históricas que hay con los repositorios de memoria, que es atender, o sea, los edificios no solo se inauguran, se sostienen y mantienen. Y eso no nos acordamos nunca. Entonces, como todos los museos del país, este es uno de los grandes problemas del Museo Nacional, que tiene grandes goteras en la Casa de la Cultura, en el edificio de la Casa de la Cultura. No solo el Museo Nacional, todos los museos de la Casa de la Cultura están afectados también, y esto es una deuda que tenemos con ellos, con ese hermoso, además, edificio, ¿no? Que hay, que es una joya de la construcción moderna también, que también es otro tipo de patrimonio que a veces no pensamos en el patrimonio arquitectónico. Entonces, con esa dificultad, reorganizamos las salas, tratando de darle una claridad un poco con las críticas que el área de mediación y esta palabra que Lucía enfatizó es clave y que es muy extraño porque yo mismo en mi museo, en el Museo Nacional, no hay un área de mediación, hay un área de servicios culturales, que me parece un término tan problemático porque es como un término muy clientelar, es como decir que hay un cliente que va al que tú tienes que satisfacer y simplemente se da una relación, ¿no? Con él, pero con ella, de satisfacción, ¿no? Y en el cambio el término de mediación implica otra cosa, implica que tú también te estás afectando por esa visita. Y eso es clave, ¿no? Y eso es justamente lo que hace un museo, afectarse o lo que debería, hacia donde deberíamos de apuntar, es afectarse por lo que está afuera, ¿no? Por lo que está allá. Entonces, por eso es una palabra clave, justamente porque nuestros visitantes son quienes nos llevan a transformarnos, nos llevan a convertirnos en agente de transformación, ¿no? Entonces, nosotros con los cuestionamientos, con las sugerencias, hicimos unas mejoras en las salas, o sea, unos cambios en las salas con la ayuda del equipo las curadoras de nuestras reservas, que son como quizás las figuras, son las almas, ¿no? De ese espacio realmente. Entonces, reorganizamos un poco el museo en función de eso, dando más espacio a las obras, procurando no ser tan académicos,
dando más información sobre las obras, reivindicando la presencia de mujeres en las salas. Eso es algo que estamos trabajando. Y ahora te doy una buena fecha para que vayas a visitar, Alexis, que tienes esa deuda. El 8 de marzo inauguramos una exposición retrospectiva de Olga Dueñas, una importante artista cinética de la región, que además fue un referente importantísimo de la región en grandes exposiciones internacionales, y vamos a reinaugurar con ella también, con esa sala. Va a estar abierta ahora la sala de moderno y contemporáneo, que no estaba habilitada hasta ahora. Gracias, Romina. Interesantes apreciaciones que nos da sobre los sentidos. En el año 2012 tuve la oportunidad de visitar toda la Casa de la Cultura dentro de una valoración, y en ese entonces se requería como $1 millón para arreglar el ágora, los espacios de los artistas y demás. Lastimosamente, en un contexto en el que la cultura, la educación no tienen la importancia presupuestaria por parte de las autoridades, es muy difícil. Sin embargo, otro tema que se ve es Museo Nacional y el sentido de lo nacional en un país plurinacional, ¿no? Como sin duda veo que hay una discusión de esos enfoques, una discusión también sobre la visión esta de ese Estado uninacional pasando a una visión más pluri, ¿verdad, Romina? Sí, la idea justamente de lo plurinacional también es algo, es polifónico, ¿no? Eso es un poco lo que, a eso se apunta a muchas voces, a que muchas voces nos, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? Y ese es el reto. Más bien, yo no sé si no creo que lo deuda. Y es hacia donde debemos de apuntar nuestro trabajo. Muchas gracias, Romina Muñoz, Lucía Durán. Estamos llegando casi al final de este programa. Quisiera, Lucía, tú, si algo quisieras subrayar, algo que no hemos tocado en esta noche, tus reflexiones antes de cerrar el programa, por favor. Gracias, Alexis, ¿no? Para cerrar, nada más una invitación. Creo que los museos somos de estos espacios que habilitan o que posibilitan, ¿no es cierto?, abrir la imaginación, la capacidad crítica, entender la sociedad desde otros lugares que no son los de la educación formal, ¿no es cierto? Que hacemos un enorme trabajo de poder mediar entre el pasado y el presente, que siempre estamos, digamos, los museos tenemos nuestras colecciones permanentes, las estables, las que resumen el relato más oficial que tenemos adentro, pero también estamos constantemente desarrollando exhibiciones temporales, y en esas exhibiciones temporales es donde muchas veces estamos quebrando los discursos, empujando los límites del conocimiento, experimentando. Son normalmente exposiciones que duran 6 meses y que están ahí siempre con un trabajo interesantísimo de vinculación con diversos públicos. Ahorita les invito, en Casa del Alabado tenemos una exhibición temporal que se llama Sellos, la potencia del ícono, que explora el mundo de los sellos precolombinos desde su carácter iconográfico, estético, pero también desde los usos sociales y de las conexiones que se establecen entre la iconografía y los patrones de algunos sellos con otras piezas entre culturas y dentro de culturas. Entonces es como este tipo de esfuerzos que hacemos también para pensar la corporalidad, para pensar las relaciones con el presente. Va a haber una serie de tatuajes en el museo, próximamente una serie de conferencias alrededor de los sellos con artistas que están trabajando con estos referentes del pasado. Entonces, digamos, como acercarse a los museos es bien fácil. ¿Ya? Una vez que esa práctica se establece, ya no vuelve a ser la vida lo mismo, creo yo. Ya se vuelve un hábito. Entonces, invitarles a que vengan, que vean que los museos somos todo menos aburridos. Somos unos espacios interesantes que siempre estamos proponiendo también formas lúdicas y divertidas de conectar con ese pasado. Entonces, que miren las redes sociales y que vengan a visitar los museos, que además son espacios súper seguros por la amplitud de ¿no es cierto? Las salas, los espacios de los museos suelen ser muy grandes, muy amplias, entonces son visitas
íntimas, pero también seguras. Entonces, ¿qué mejor lugar para continuar la pandemia que los museos? Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Lucía, también por esa invitación, queridos radioescuchas, amigos, docentes, estudiantes que siguen el Rompe el Muro. ¿Cuál es el espacio para llevar a nuestros visitantes pues, del museo? Estamos mostrando nuestra casa como cultura, como ecuatorianos. Mira, estos somos, maravíllate llévate las imágenes de mi país hacia tu país también. Querida Romina, de la misma forma, tus apreciaciones, algo que quisieras referirte específicamente, tus palabras antes de cerrar este programa, por favor. Sí, yo invitarles nuevamente a esta inauguración de la exposición que tenemos el 8 de marzo por el Día de la Mujer a Olga Dueñas, una artista norteamericana, pero que vivió toda su formación artística, lo hizo aquí en este país, en Quito, Guayaquil, Bahía, muy cercana a Araceli Gilbert, otra gran artista ecuatoriana. Y de nuevo, porque hay una necesidad de revisar estas trayectorias olvidadas y a que sí, que los visiten. El museo es, como comentó Lucía, es un espacio seguro, es de ustedes, en el caso de la colección nacional, es de cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad también con esa colección y yo creo que eso es importante asumirlo. Y obviamente para asumirla hay que conocerla también, ¿no? Y yo les invito a enamorarse de esa colección como nosotros, quienes vamos al museo estamos enamorados de ella. Es una colección riquísima. En el caso de la arqueología, imagínense, en Quito solo tenemos alrededor de 55,000 bienes arqueológicos, solo en la colección de arqueología. Así que vayan, conozcan, háganos preguntas, para eso estamos. Solo nosotros estamos cuidando, custodiando estos bienes que son de cada una y cada uno. Así que les esperamos el 8 de marzo a las 7 de la noche. Muchas gracias, Romina. Queridos amigos, saben dónde ir en este carnaval también que se acerca, saben qué visitar, qué hacer si es que no salen de la ciudad. Agradezco profundamente a Lucía Durán, agradezco profundamente a Romina Muñoz por habernos acompañado esta noche en este diálogo Educación y Museos en Rompe el Muro. Nos vemos el siguiente jueves en otro programa de la educación y los diversos temas que se acercan o que se alejan de ella aquí en Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Agradezco profundamente a Karina Torres que como cada semana nos acompaña en la parte técnica. Espero que estemos juntos pronto. Este es por ahora el último programa que ella nos acompaña. Nos ha acompañado 62 emisiones desde ya el lejano 2020 prepandemia y espero que sea un hasta luego. Un fuerte abrazo, un abrazo para todos ustedes, queridos amigos que nos sintonizan. Soy Alexis Oviedo y como siempre les deseo salud y alegría. Nos vemos el otro jueves. Un abrazo. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro.